Lo mismo que las cartas del tiempo de Hammurabi, esta correspondencia atestigua que, en todas las circunstancias, cualquiera podía dirigirse al rey en persona. Un barquero que tenía que transportar la colosal estatua de un toro alado escribe: «Al rey mi señor, vuestro servidor Asurbani, salud al rey mi señor. Asurmuki me ha encargado que transportara el gran toro aladas de cabeza humana, cuerpo de león y patas de toro. Los barcos no son suficientemente sólidos y además no están dispuestos, pero si tiene la benevolencia de hacernos algún regalo, haremos que estén prestos y puedan remontar el río». Otras muchas cartas tratan de la importancia de caballos y mulos del Asia Menor para las cuadras reales. Incluso se consulta al rey si estos animales deben instalarse en la cuadra o ser enviados al pasto. La destrucción de Nínive. Como su vida, la muerte de Asurbanipal está envuelta en leyendas. Según persas y griegos, fue el último rey de Asiria. Cuando no pudo oponer más resistencia a los enemigos que invadían su país, se encerró en su palacio de Nínive y se hizo quemar con su harén y todos sus tesoros. En realidad, Asurbanipal murió pacíficamente, bien aposentado en el trono que tanto amaba. La catástrofe sobrevino después, en el reinado del segundo sucesor, Saracos, que fue vencido por los medos, pueblo originario de las mesetas del Irán, en el año 612 a.C. Los invasores ocuparon Nínive y para no caer en manos de sus enemigos, el propio rey buscó la muerte en las llamas. Seguidamente, los vencedores se entregaron una venganza terrible contra el pueblo que durante tan largo tiempo fue el azote de la humanidad. Hombres, mujeres, niños y casi todo lo que recordaba el nombre asirio fue exterminado. Nínive, Asur, los soberbios palacios y los templos fueron entregados a las llamas y desaparecieron de la superficie de la tierra. De manera súbita, el imperio asirio fue precipitado de la cumbre de su orgulloso poder a la nada, y su civilización enterrada en polvo y ceniza. Con la muerte de Asurbanipal se precipita el derrumbamiento de Asiria. Los medos y los neobabilonios coaligados llegaron a la meta de su objetivo. Después de una terrible lucha fue tomada la ciudad. Un profeta bíblico, Nahum, había vaticinado así el final de un imperio de tiranía secular y cruenta. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Toda ella mentira, llena de violencia. Allí yacen multitud de víctimas, muchedumbre de muertos e infinidad de cadáveres. Sofonías, profeta contemporáneo del anterior, había predicho también la catástrofe. Luego extenderá Yahvé su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en una desolación, en un lugar árido como el desierto. Nínive sucumbió abrasada y destruida, y desapareció aquella metrópoli en donde se cruzaron tantas órdenes que llenaron el viejo mundo de terror y de lágrimas durante varios siglos, de donde partieron expediciones guerreras destinadas a ocupar países, atormentar a los pueblos con dolor, dirigir deportaciones en masa y practicar el genocidio en gran escala. El fértil creciente con mayor libertad y los pueblos torturados cantaban su júbilo de surgir una nueva esperanza. Los profetas hebreos habían augurado que la metrópoli asiria se convertiría en páramo seco y desolado, cruzado por pastores y animales, donde el pelícano y el puerco espín se alojarían entre las ruinas y los capiteles derribados. Cuando el inglés Leonard W. King y otros arqueólogos llegaron en exploración al Tigris, observaron que, en efecto, abundaban los pelícanos, y al examinar la situación de la ciudad arruinada antes de iniciar las excavaciones, vieron abundantes púas de puercoespín en los orificios y galerías de los montículos de escombros, donde los tímidos animalitos habían hallado alojamiento. La destrucción de Nínive fue tan absoluta que cuando un ejército de unos 10.000 griegos, entre cuyos oficiales se encontraba el historiador Genofonte, pasó más de 200 años después por aquel lugar, no encontró huella alguna de la ciudad, cuyo asentamiento era bien conocido. Babilonia, gran metrópoli, el nuevo imperio babilónico. Durante el período de decadencia en Asiria, después de la muerte de Asurbanipal, Babilonia volvió a ser un reino independiente, fundado por los caldeos, un pueblo semita que conquistó el país adyacente, fundó el imperio neobabilónico, luego ayudó a los medos a combatir al imperio asirio y tras la caída de Nínive sometió la mayor parte del antiguo territorio asirio. A partir del 604 a.C., los babilonios conocieron otra época de bienestar con el gobierno del animoso guerrero y gran arquitecto Nabucodonosor II. Adornó Babilonia con magníficas construcciones. El templo que mandó a levantar en Bel-Marduk alcanzó celebridad. Según la costumbre babilónica, junto al complejo del templo se elevaba una alta torre dividida en varias terrazas. La de Babilonia poseía 7 terrazas consagradas al sol, a la luna y a los demás 5 planetas conocidos en la época. Causaba gran impresión por sus cubiertas de tejas multicolores. La más bella era la terraza dorada del sol. La terraza argentada de la luna brillaba en la cima.
Las ruinas de esta torre aún existen en nuestros días y han impresionado profundamente la imaginación de los árabes que habitan en sus alrededores. Los árabes veían en ellas los vestigios de la Torre de Babel, construida por los primeros hombres, pero una inscripción descubierta recientemente prueba que fue el rey Nabucodonosor quien ordenó levantar esa torre hasta el cielo. Allí se dice que la torre del templo era anterior a él, pero que solo se componía de 2 terrazas. Nabucodonosor era no solamente un gran rey, sino también un hombre piadoso. Las oraciones dirigidas a Marduk, dueño supremo del mundo, y a su hijo son tan puras y de tono tan elevado que la literatura mundial tiene pocas obras comparables. Nabucodonosor se hizo construir un lujoso palacio y, atendiendo a los deseos de su esposa, lo rodeó con un jardín colgante, en forma de terrazas, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que, como las pirámides egipcias, se encuentran entre las 7 maravillas del mundo. Cuando la Biblia y los escritores antiguos hablaban de la magnificencia de Babilonia, hacen alusión sobre todo a la Babilonia de Nabucodonosor, que les causó una impresión imborrable. Los muros, templos, palacios y casas particulares que fueron exhumados en nuestros días datan en gran parte de aquella época. Ciro ocupa la ciudad de Nabucodonosor. En sus inscripciones, Nabucodonosor se alaba muy especialmente de haber convertido a su soberbia capital en inexpugnable mediante fortificaciones. El que venga con malas intenciones no podrá penetrar aquí. Cuando el rey dictaba tan orgullosas palabras, no podía prever que el único sucesor suyo que tuvo necesidad de estas fortificaciones no hizo ningún esfuerzo para defenderse, y dejó caer a su capital inexpugnable, sin oposición, en manos de un soberano extranjero, sin un golpe de espada. Babilonia abrió sus puertas al conquistador persa Ciro, a quien una vez sentado en el trono todos los príncipes vasallos del reino babilónico se apresuraron a besarle los pies y rendirle tributo. Heródoto adorna con leyendas el relato de la caída de Babilonia. Según él, los babilonios estaban tan seguros de la inexpugnabilidad de su ciudad y confiaban tanto en la enorme cantidad de provisiones que habían almacenado que a la llegada del enemigo a sus puertas estaban celebrando grandes fiestas, pero Ciro desvió las aguas del foso de circunvalación para que sus huestes pudieran vadear el lecho, y mientras los babilonios estaban todavía entregados a la danza y disfrutaban de las fiestas, los persas se hicieron dueños de la ciudad. La tradición judía también afirma que la caída de Babilonia sobrevino en el transcurso de grandes festejos. En cambio, el relato que Ciro hace de la conquista de Babilonia menciona una fiesta religiosa en Babel, pero aclarando que aquella tuvo efecto antes de la llegada de los persas. Sin embargo, toda estratagema bélica era superflua, pues los babilonios recibieron a Sirio con los brazos abiertos, y el conquistador magnánimo ahorró a Babilonia el triste destino de Nínive. Durante varios siglos la ciudad siguió siendo la capital del Oriente, célebre por su afición al lujo y sus costumbres licenciosas. Después, poco a poco, otras ciudades alcanzaron una prosperidad igual, y Babilonia fue abandonada y cayó en decadencia. Se cumplían las palabras del profeta Isaías: aullarán los chacales en los palacios y los lobos en las casas de recreo. Documentación neobabilónica. Entre los documentos neobabilónicos ocupa lugar importante la colección de cartas. En ellas podemos leer cómo los padres que estaban de viaje saludaban a su familia, cómo pedían que cada uno supiera comportarse en casa, cómo escribían a amigos y a conocidos y daban consejos sobre los asuntos domésticos. Un padre de familia cuenta a su esposa que gracias a los dioses se halla bien y que ha escrito a un comerciante para que envíe cierta cantidad de trigo a casa. Termina su carta con esta exhortación: no seas negligente, sino cuidadoso en los trabajos domésticos. Ruega a los dioses para que me ayuden y envíame pronto noticias por medio de alguien que viaje. Es sin duda una carta modelo en su género y sin una sola palabra superflua. Otra carta expresa impaciencia. Un hombre relata a su mujer las dificultades del viaje, pero a pesar de todos los inconvenientes se encuentra bien. Le extraña, sin embargo, que su mujer no le haya escrito todavía. ¿Por qué?, escribe, no tengo noticias tuyas y no he recibido ninguna respuesta a todas las cartas que te he mandado. Te he dicho, desde el momento en que emprende el viaje debes comunicarme todo lo que sucede en casa. ¿Por qué durante todo el mes no he recibido ninguna carta tuya? En conclusión, quiere saber de las incidencias y de la salud de su familia, exactamente igual que hoy. Babilonia se convirtió en sinónimo de urbe cosmopolita y ciudad de refinados placeres. Nabucodonosor se instaló en un palacio de singular magnificencia, acumulando en él todos los objetos de su propiedad, un gigantesco acopio de tesoros reales destinados a que lo contemplaran todos los pueblos de su imperio, adjudicándole con típica vanidad oriental el pomposo nombre de Bit Tabrat Nisim, traducido libremente Gabinete de Maravillas de la Humanidad.
En él se fue integrando un museo en que hasta la época persa se coleccionaron los más originales documentos, estatuas, relieves e inscripciones. Incluso se reunió allí una colección de magníficas tablillas de barro cocido, el llamado prisma de arcilla de Nabucodonosor, continuó de todos sus funcionarios de la corte y de gobierno, con sus nombres y títulos, redactada en el año 570 a.C., momento culminante del poderío de dicho monarca. Esta nómina escalonada jerárquicamente por dignidades es del mayor interés para conocer la extraordinaria influencia que en el imperio neobabilónico alcanzara la burocracia anexa al rey autocrático, y constituye al mismo tiempo el más antiguo calendario cortesano y político que conocemos. Gente sin esperanza. El reino de los muertos. Los egipcios, dotados de excelente carácter, tenían de la vida eterna una idea muy distinta que los asirios y babilónicos, pueblos más severos y de natural más prosaico. El egipcio, en definitiva, esperaba seguir en la eternidad una vida terrenal muy placentera, por eso las tumbas de sus difuntos estaban decoradas con tanto lujo. En las orillas del Tigris y del Éufrates se representaba el más allá como una morada sombría, como el reino de los muertos, donde las sombras de los difuntos adoptan forma de pájaros, languidecen en las tinieblas y viven del barro y del polvo. El camino que conduce al reino de los muertos comienza allí donde el sol se oculta en el desierto. El difunto debe franquear primeramente un río con la ayuda del barquero de los infiernos, el cual tiene cabeza de petrel, 4 manos y 4 pies. El reino de los muertos, propiamente dicho, está rodeado de 7 murallas, cada una de ellas con una puerta donde un hijo del dios de los infiernos monta guardia. Después de franqueadas las puertas, el difunto penetra en la sombría morada de donde nadie regresa, donde se alimenta de polvo y barro. Nadie halla el menor consuelo en el reino de los muertos. Con todo, los malos son más desgraciados todavía que los justos. Deben comer los desechos del agua de los albañales y una roca les sirve de lecho. Este y otros hechos indican que los babilonios creían en la existencia de un tribunal de los infiernos. Ello no obsta para que los difuntos de Asiria y Babilonia recibieran una sepultura conveniente, pues el que no tiene tumba o no tiene a nadie para que se ocupe de ella no encuentra la paz. Su espíritu vaga por la tierra y provoca toda clase de desgracias. El espíritu así condenado a un eterno vagar debe alimentarse de los desechos. Los babilonios embalsamaban también a sus muertos y para ello utilizaban miel, aceite, manteca, sal y hierbas olorosas. Los entierros daban ocasión a ofrendas funerarias. Los parientes del difunto dejaban oír sus lamentos y sus llantos desgarradores, ayudados por los plañideros y plañideras profesionales que tocaban música fúnebre. Los sobrevivientes rasgaban sus vestidos en sacos viejos en señal de duelo, se arrancaban los cabellos y la barba y se golpeaban con cuchillos. El difunto era colocado directamente en la tumba o acostado en una especie de sarcófago de arcilla y depositado en un sepulcro de mampostería. Cada ciudad poseía su necrópoli, pero no era obligatorio enterrar en ella a los difuntos. Se han encontrado numerosas tumbas a la vera de los caminos o en lugares deshabitados. El rey y otras personas de alto grado dormían su último sueño en algún palacio o templo. La costumbre asiria prescribía enterrar los muertos en la casa donde habitaron. Parece que la incineración se practicó corrientemente. Se cree incluso haber encontrado un crematorio en las ruinas de una ciudad babilónica. Sin embargo, parece ser que su uso estaba limitado a las clases más humildes de la población. Los demás estamentos sociales solo la practicaban en caso de necesidad. Al difunto le llevaban alimentos y bebidas a la tumba, a veces incluso algunos objetos de los que estuvo particularmente encariñado. Un príncipe puso en la tumba de su progenitor y educador un servicio de vajilla de oro y plata, así como toda clase de alhajas. El entierro terminaba con un festín en el que los convidados consumían los restos de las ofrendas funerarias. Luego, a intervalos regulares, llevaban alimentos no se encolerizara y rehusara permanecer en los infiernos. Los sacerdotes se encargaban de estas ofrendas regulares y para mayor seguridad añadían algún exorcismo para impedir que el muerto abandonase el reino de las sombras. Naturalmente, los mesopotámicos se hallaban privados de la inmortalidad y por ende de poder vivir en un posible Edén.